A continuación, entonces, daremos paso a una conferencia magistral a cargo de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ella desempeña este alto cargo desde el 1 de julio del 2008. Previamente fue secretaria general adjunta de gestión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y cumplió tareas como jefa de gabinete y anteriormente como jefa adjunta de gabinete de Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas. En la CEPAL ocupó el cargo de secretaria ejecutiva adjunta y directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. En las Naciones Unidas fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y coordinadora del proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, fundó y dirigió el Consejo de la Tierra, organización no gubernamental con sede en Costa Rica, encargada del seguimiento de los acuerdos suscritos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Tiene una licenciatura en biología y obtuvo una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard. Finalizó sus estudios de la maestría en ecología e inició estudios también de doctorado en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Espero no haber olvidado nada, doctora. Ok. Señoras y señores, queda con nosotros entonces la doctora Alicia Bárcena Ibarra. Muchas gracias y muy buenas tardes. Todavía no soy doctora, me encantaría, pero todavía no, Pero antes que nada quisiera traerles un saludo muy afectuoso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Saludar en especial a Rafael Rosell, rector de la… ¿Perdón? ¿Es conmigo? No. Como me hacían señas, dije, bueno. Rafael Rosell, rector de la Universidad Central de Chile, por esta invitación que me ha hecho y el honor de estar aquí y de haber estado también en aquel evento tan importante que se hizo en coordinación con la Cumbre de América Latina, bueno, realmente la primera cumbre de CELAC con la Unión Europea. Quiero saludar a Alfredo Camaji, realmente es un gusto que la universidad, que digamos que la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, esté aquí. Me tocó el orgullo de estar también en México con el rector de la UNAM, echando a andar también actividades relacionadas con la UDUAL, y a Celso Garrido, coordinador de la Red Universidad Empresa, que creo que de Alcue, que me parece que es uno de los temas más relevantes para el futuro más próximo. Y a todos ustedes, pues darles un cordial saludo, decirles que realmente para nosotros esta ventana de diálogo es muy importante porque creemos que la siguiente etapa de nuestra región va a pasar y debe pasar por el tema de la innovación a fondo, y esto es importante hacerlo de cara pues a los eventos que vienen en el futuro. El primero es la cumbre de CELAC, que va a ser en La Habana, Cuba, en enero. Posteriormente va a haber la cumbre iberoamericana, de la que yo vengo ahora en Panamá, que va a ser la próxima en México, justamente en Veracruz, en noviembre del 2014, donde yo creo que podría darse una muy buena oportunidad para presentar estos temas, porque el presidente Peña Nieto ha elegido uno de estos temas como la clave para la cumbre iberoamericana, que es innovación y productividad, o sea, la innovación como un gran puente para articular propuestas de mayor productividad, que es uno de los temas más centrales. Así es de que creo que estamos en un foro muy importante donde ojalá yo les proponía que hiciéramos alguna cosa conjunta para presentar ante la propia cumbre iberoamericana y posteriormente a la cumbre Unión Europea CELAC, que seguramente será en el 2015 y que sin duda estos son temas de mucha importancia. Yo quisiera simplemente hacer un par de reflexiones antes de entrar a la presentación en sí, digamos, para decir que, digamos, en los trabajos pioneros de la CEPAL, realmente uno de los grandes temas que ha abordado la CEPAL en su historia desde la época de Raúl Prebisch fue justamente esta difusión tan lenta y desigual del progreso técnico y cómo a escala internacional se ha generado una estructura económica tan distinta en distintas regiones del mundo y que en aquel momento Raúl Prebisch lo denominó el fenómeno o el sistema centro-periferia. Y hoy estamos ante este mismo dilema
en donde quizás el centro está migrando hacia Asia-Pacífico por varias razones, múltiples razones, pero la periferia, nosotros seguimos en la periferia. Y ese es el tema, creo que para América Latina es el tema de fondo de abordar, porque el progreso técnico, como lo decía Raúl Prebisch hace muchos años y hoy sigue ocurriendo, se genera fundamentalmente en el centro o en los centros, donde la innovación y la difusión tecnológica pues evoluciona a la par de la aparición de nuevos sectores económicos. Y el tema es que en nuestra región estamos muy estancados en el tema de sectores económicos y de construcción de nuevas capacidades, y por eso creo que la estructura productiva, que no ha cambiado demasiado, y eso es un poco lo que yo quiero abordar en esta presentación, es un tema de fondo, porque si no hay una estructura productiva diversificada, cada vez más intensiva en conocimientos y en donde los nuevos empleos que se puedan generar se condicen con aumentos de productividad, siempre vamos a quedar un tanto rezagados del nuevo paradigma tecnológico y también del tema laboral, porque vamos a seguir quizá creando empleos, pero empleos informales, de baja productividad y que no son los mejor capacitados. Así es de que eso es muy importante, porque además, como también lo veía Prebisch en su momento, la estructura del centro o de los centros es menos diversificada que, por ejemplo, las periferias. Y por lo tanto es más homogénea y tiene menos brechas de productividad. Entonces, al tener menos brechas de productividad, el sector más productivo o el más avanzado o el más tecnológico tiene menos problemas de absorber mano de obra y capacidades del sector del siguiente escalón de productividad. En cambio, en nuestro caso, a la inversa, en los países de la periferia como nosotros, el progreso técnico llega en forma tan limitada y tan dispersa que entonces hay cada vez más espacios y más brechas en nuestra estructura productiva. Y entonces tenemos una gran proporción de trabajadores que están fundamentalmente asociados a pequeña, mediana empresa, en donde se generan más empleos y que en realidad se han convertido más bien en refugios de actividades de baja productividad y a veces hasta refugios de desempleo. Entonces, desde la perspectiva estructuralista, que es la perspectiva de la CEPAL, el tema central del cambio estructural es cómo logramos acelerar la difusión de la tecnología y cómo construimos nuevas capacidades. Esos son los dos elementos centrales de la teoría estructuralista de la CEPAL. Difundir tecnología, difundirla en la estructura productiva, ¿no? No es un tema de comunicación, es un tema de difusión en el entramado productivo y la construcción de nuevas capacidades que puedan ir redefiniendo la periferia y tornándola en más diversificada y por cierto, con menos brechas. Entonces, la verdad es que estos pioneros de la teoría del desarrollo, Prebisch, Feinsilber, Aníbal Pinto, en realidad son ideas que son aceptadas hoy muy ampliamente en cualquier tipo de gobierno. Yo veo que gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, todos están hablando de las carencias de productividad, que quizás desde la perspectiva cepalina nosotros las vemos con una mirada estructuralista, porque para nosotros el problema es la estructura. Para otros no es la estructura, sino el contexto externo, que por cierto hay una interacción entre ambos, pero la verdad es que lo que nosotros tenemos que buscar es que tengamos sectores dinámicos, donde el progreso técnico sea el resultado de la interacción, de prueba y error, de intercambio de informaciones, en donde participe un conjunto de agentes mucho más variado. Y por eso creo que este espacio de diálogo donde participe la entidad pública, las empresas, las universidades, los centros de investigación, que muchas universidades son a su vez centros de investigación, pues ese es realmente el único locus, el único lugar donde puede emerger realmente el progreso técnico como tal. Y creo entonces ahí que el fortalecer el tejido universitario de nuestra región es indispensable. Y por eso, ojalá y que a través de este diálogo, de estos encuentros, logremos avanzar un paso más, ¿verdad? Portabilidad de carreras, portabilidad de esfuerzos, eso es un poco lo que hablamos en algún momento dado con el rector Narro. Esto lo puedo manejar yo desde aquí, se supone, pero no.
Yo estoy viendo lo mismo que están viendo ustedes, riesgos y desafíos, que no es lo que yo quiero presentar. ¿Y dónde está la máquina? ¿Ahí? No. A ver. No, es que no se mueve, ¿o sí? ¿O sí se mueve allá? A ver, mira. Sí, claro, yo desde donde quieran, pero que se mueva. Sí, pero hay que retroceder porque estamos muy avanzados. Entonces hay que pasar a eso. Otro más, por favor. Ahí. Bueno, vamos a partir de la base. Yo quiero, en realidad, tampoco hablar de innovación y progreso técnico, digamos, sin considerar en qué contexto estamos. Estamos en un contexto sumamente complejo, sobre todo el contexto externo, que es un contexto realmente muy volátil y muy incierto, en donde el crecimiento de Estados Unidos considerado como la frontera tecnológica, que además está en un proceso, Estados Unidos, silencioso de reindustrialización y de reinnovación que Estados Unidos había intentado desplazar muchos de sus centros de innovación hacia China, hacia Asia, etcétera, y hacia Europa incluso, y ahora están en un proceso de reingeniería de sus sistemas de innovación, y yo creo que eso es un tema que hay que considerar seriamente, porque ya se dieron cuenta en Estados Unidos que no basta las exportaciones, no basta el tema comercial, sino que ellos tienen que volver a ser una potencia industrial. Pero vemos que Estados Unidos va a seguir teniendo un crecimiento relativamente lento, y eso también por el problema político, o sea, todo el mundo cree que ya se resolvió el tema político, se pospuso simplemente. Y el tema político, me refiero al tema fiscal, al tema del presupuesto, al techo de la deuda, en fin, estamos todavía todos volando un poco sin saber muy bien qué es lo que va a pasar. Y Estados Unidos está inyectando al mes 85,000 millones de dólares a la economía. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que Estados Unidos decida ya no inyectar esos 85,000 millones de dólares y que empiece a haber un enfriamiento en el financiamiento internacional? También pensamos, y yo viniendo de la cumbre iberoamericana, que hay un cierto optimismo, incluso un poco excesivo, pienso yo, de que a Europa ya le va a empezar a ir bien. Es verdad que este último trimestre Europa creció 1.2%, es verdad, pero no creo que podamos ser excesivamente optimistas, creo que todavía hay problemas muy serios en Europa. Quizás el único país que no va a tener estos problemas es Alemania, porque ya lo vemos, y Alemania fundamentalmente porque su productividad no ha bajado, en cambio el resto de Europa tiene problemas de productividad. Y creemos que Europa cerrará con un menos 0,4%, o sea, seguirá estando en un periodo de recesión. Esto es importante porque todo lo que hagamos en función del ALCUE o de CELAC, Unión Europea, pues está dentro de este contexto. Y el próximo año va a haber grandes cambios en la Unión Europea. Va a haber cambio de autoridades, va a haber cambio del comisario, va a haber cambio de todas las autoridades de la Comisión Europea, y estamos realmente, creo que todos, a la espera, a la expectativa de hacia dónde se va a dirigir ahora cuando salga Durão Barroso y todo su equipo. En el caso de China, creo que al revés, en el caso de China creo que somos más pesimistas de lo que realmente puede ocurrir, y de hecho hasta el Fondo Monetario ha dicho que es probable que China pueda crecer incluso hasta un 7.8% este año. Ahora, lo que sí es verdad es que en China está cambiando la estructura, ¿verdad? Porque China obviamente estaba muy dedicada a la inversión y por lo tanto estaba demandando muchos minerales, ¿verdad? Sobre todo para construcción. Pero ahora tiene una sobrecapacidad en el frente de construcción, y lo que quiere China es moverse hacia mayor consumo en su población. Ha subido salarios, la población está migrando del campo a la ciudad, entonces está cambiando incluso su patrón alimentario, pero entonces la demanda de materias primas va a cambiar en su estructura, no va a ser las mismas de antes, va a irse más hacia el tema alimentario que hacia el tema de los minerales. El petróleo es otra cosa muy diferente, creo que en el caso del petróleo mucho está dependiendo de si realmente Estados Unidos va a ser autosuficiente. En el caso energético va a depender mucho de la crisis de Medio Oriente, y por lo tanto el petróleo se sigue manteniendo en un estado pues de gran volatilidad, pero sobre todo de enorme incertidumbre. Entonces,
la coyuntura financiera favorable que vivieron Europa, Estados Unidos y Japón por esa enorme, yo diría, liquidez financiera de la que gozaron, está por terminarse. Y además de eso se termina en un contexto en donde no ha habido empleo. Entonces, ¿de qué ha servido esa gran inyección de recursos a las economías si no se ha traducido en la economía real? Ese es el problema de fondo. Entonces estamos en lo que se llama jobless, ya ni siquiera es growth, es jobless nothing, porque de verdad que no hay ni empleo ni productividad suficiente. Y luego nosotros en América Latina pues tenemos que pensar muy bien qué va a pasar, qué va a ser de nosotros, y esa es la próxima, si eres tan amable. El contexto regional, como nosotros lo vemos, obviamente cuando hablamos de América Latina y el Caribe, que es como hablamos nosotros, estamos hablando de tres realidades completamente diferentes. O sea, a veces nos metemos todos en la misma región, pero no somos, tenemos grandes diferencias, ¿verdad? Y algunas de ellas son muy destacadas. Por ejemplo, bueno, Sudamérica en general está mucho más vinculada a los recursos naturales que Centroamérica o México, que dependen más de Estados Unidos y su economía, y están vulnerables a pesar de que Estados Unidos se ha dinamizado un poco, pero sin duda las remesas y el turismo no se dinamizan, y por lo tanto quizás la región más afectada, la subregión más afectada de las tres es el Caribe, que es la más vulnerable porque es la más endeudada, la más pequeña, en fin, tiene todo tipo de desafíos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues tratar de manejar la coyuntura lo mejor posible sin hipotecar lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido muchas cosas que eso voy a tratar de explicar un poco en la presentación, y sobre todo en el ámbito de la igualdad, porque finalmente seguimos teniendo ese gran problema en América Latina, la desigualdad. Pero hay 4 factores que han impedido realmente que la región haga un cambio estructural de fondo. Como yo les decía, el progreso técnico y el cambio estructural están muy vinculados, porque si no hay nuevos sectores económicos, no hay progreso técnico. Esa es la verdad. Podrá haber en los márgenes progreso técnico, pero en el fondo lo que se requiere son actividades económicas dinámicas que jalonen en cierta medida el progreso técnico. ¿Y qué es lo que ha conspirado contra ello? Bueno, en primer lugar, la volatilidad cambiaria, porque a medida que se apreciaron nuestras monedas en forma muy importante, ¿verdad?, frente al dólar, hubo una gran apreciación que se favoreció ahí, pues las importaciones. Es más barato comprarlo de afuera que producirlo de adentro. Entonces, en el fondo, la apreciación cambiaria y el tipo de cambio se convirtió en el gran instrumento de política industrial, que ese es un poco el gran… Ante la ausencia de política pública para confrontar este problema de la volatilidad cambiaria, pues es un macroprecio que nos afecta mucho, sobre todo en los sectores industriales y de servicios, que además son los motores del empleo. La segunda es, bueno, este tema de la financiarización de la economía, ¿verdad? Aníbal Pinto le llamaba capitalismo financiero salvaje y asimétrico, porque llega el dinero, pero llega a muy pocos lugares y llega en grandes oleadas y también así mismo se va. Entonces no es un financiamiento productivo, es un financiamiento especulativo. Se mueven electrónicamente millones de dólares que nunca se traducen en una economía. Y el otro gran tema que a nosotros nos parece de vital importancia es la gobernabilidad de los recursos naturales. Somos una región muy rica en recursos naturales, pero no hemos sido capaces de diseñar estrategias para apropiarnos de las ganancias de productividad de los recursos naturales. Exportamos las ganancias, exportamos la materia prima, exportamos todo. Y no tenemos instrumentos institucionales para apropiarnos de esa rentabilidad a base de regalías más justas o de una redistribución de las ganancias. Hoy por hoy, las empresas extranjeras que invierten en América Latina se llevan casi el 60% de la renta lograda y solo el 40% se reinvierte en los propios sectores. Por ahora, vamos a ver qué pasa cuando ya no haya plata. Y el otro tema es la gran volatilidad de las materias primas. Nosotros pensamos que se está acabando el superciclo de los precios y por lo tanto, y América Latina no le sacó suficiente provecho a este tema. Quizás el único país o los pocos países que han desarrollado algunos instrumentos es Chile, con el Fondo de Estabilización del Cobre, México, pero muy tímidamente, Brasil recién comienza a pasar una ley para financiar con ganancias del petróleo, la educación y la salud, pero en fin, no hemos sabido reinvertir de estas ganancias de productividad en sectores como la inversión, la innovación, la ciencia y la tecnología. La siguiente. Entonces, estamos corriendo con riesgos.
Igual que como Prebisch lo decía, la verdad es que nuestra región no ha podido salir de lo que él le llamaba la predominancia de la balanza de pagos. O sea, seguimos siendo una región muy dependiente de la balanza de pagos, importamos más de lo que exportamos y por lo tanto ahí tenemos una dependencia latente con la que todas las instituciones luchan constantemente, que es el déficit en cuenta corriente. Entonces, ¿cómo vamos a abrir espacios fiscales para poder invertir con gasto público, tanto sostener lo social como invertir en nuevas áreas económicas? Y nosotros simplemente quiero llevarlos a que nosotros hemos tratado de simplificar en 3 variables las determinantes del crecimiento: la variable de las exportaciones netas, la variable de la inversión y el ahorro y la variable del consumo. Y quiero mostrarles cómo en nuestras regiones hemos llegado a lo que yo le llamo los contornos o la sostenibilidad del modelo económico. Con este modelo económico no podemos seguir porque está en sus contornos y vamos a ver por qué. Pero antes de ello quisiera decir que hay cosas que hemos aprendido bien y que creo que hemos manejado bien en la región, como el tema de las reservas internacionales, como el tema de la deuda pública, como el sortear esta crisis de incertidumbre, pero no en el tema de las materias primas. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí vemos nosotros que en la variable inversión, ¿no? Por ejemplo, nosotros en realidad no hemos logrado, primero que nada, el crecimiento. Nosotros vemos aquí que los promedios de crecimiento, vamos a ver, la mirada larga, que es el gráfico de la izquierda, en la mirada larga vemos que la región no ha podido pasar de un crecimiento promedio del 3%. Con estas tasas de crecimiento no podemos alcanzar nada, y sobre todo en la ciclicidad del crecimiento, ¿verdad? Que es un crecimiento que no es estable, es sumamente cíclico, y nuestra región es procíclica prácticamente en todas sus variables. Y en el lado derecho vemos que a pesar de que tuvimos un periodo de crecimiento muy importante entre el 2002 y el 2008, vemos que en el momento actual nos hemos estancado. Muchas gracias. Y por supuesto ahí se nota la caída del 2009, que fue una caída pues generada por la crisis. La siguiente, por favor. Esta es la que me interesa más. Que ustedes vean del lado izquierdo, ahí están las determinantes del crecimiento, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros que de las determinantes de estas 4 variables de crecimiento, ustedes pueden ver cómo el consumo, que es la barra azul oscura del lado izquierdo, el consumo se ha mantenido prácticamente elevado, y eso ha sido el gran dinamismo de las economías recientes. ¿A base de qué? A base del consumo privado fundamentalmente y consumo gubernamental. ¿Pero de qué? De bienes importados prácticamente. La variable de inversión, que es la variable que debería de ser la mejor de todas, se ha convertido en una especie de variable de ajuste. Cuando hay ciclos malos, que la barra anaranjada, es la inversión la que se sacrifica, la inversión pública sobre todo. Y después vemos el tema de las exportaciones. Fíjense ustedes que nuestras exportaciones en el 2011, claro que aquí en el segundo trimestre del 2013 hay cierta recuperación, pero en el 2011 nuestras exportaciones alcanzaban 23% en valor. En el 2012 cayeron a 1.3%. Y en el 2013, este año, nosotros creemos que no van a llegar más allá del 1.5. Aquí están las cifras del lado izquierdo, del lado derecho. Vemos 1.4, perdón, en el 2012. Y es una caída muy importante, una desaceleración muy importante, sobre todo a países que han basado todo su crecimiento en exportaciones, ¿verdad? Donde todo está centrado en que las exportaciones son lo que va a apuntalar. La siguiente. Y por supuesto la inversión. La inversión, desde nuestro punto de vista, es el puente de plata entre el corto y el mediano plazo. Es donde deberíamos meter todo el apoyo, pero la inversión ha sido muy cíclica. La inversión no ha podido alcanzar incluso niveles de inversión de antes de los 70s. Nosotros deberíamos invertir en América Latina por lo menos un 27% del PIB. Hoy estamos en 22% máximo. Deberíamos invertir cuando menos 5 puntos más al año en el PIB para poder cerrar brechas muy estructurales como es el de la infraestructura, el de la innovación, la investigación, el desarrollo. La próxima. Y en el tema del consumo, lo que nos preocupa a nosotros es que el consumo está basado en buenos ingresos que hubo en la última etapa,
obviamente en empleos no muy formales, la mayoría son empleos temporales o precarios, etcétera, pero tuvieron más ingreso. Sin embargo, vemos en la gráfica de la izquierda que el desempleo, que tuvo una caída muy importante en la línea naranja, podemos ver la gran caída que tuvo el desempleo. Llegamos a niveles de 6.4% de desempleo el año pasado, muy por debajo de donde está Europa hoy, ¿verdad? Pero en realidad lo que preocupa es que esa caída del desempleo está rápidamente desacelerándose. El desempleo puede, una vez que atraviese el eje de las X en la línea naranja, es probable que volvamos a tener niveles más altos de desempleo, lo cual es bastante preocupante. La próxima. Y en el tema de pobreza, efectivamente nuestra región ha hecho grandes avances, sobre todo en las últimas décadas, es lo que nosotros le llamamos la progresividad de la política social, en donde hemos logrado, la verdad, bajar de los 80s a la fecha, pues prácticamente 20 puntos porcentuales en la pobreza y prácticamente 11 puntos en la pobreza extrema. Estas son buenas noticias en cuanto a que en realidad la región ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo con los objetivos de desarrollo del milenio, en fin, a disminuir pobreza y pobreza extrema. Pero este 11.4 y este 28.8, pues todavía estamos hablando de 167 millones de personas pobres, de las cuales 66 están en la indigencia. Y nosotros ganamos la carrera, ¿verdad?, en materia de desigualdad. Somos la región más desigual del mundo, incluso por encima de África subsahariana. O sea, que no somos la más pobre, pero sí somos la más desigual. Y es una sociedad que esta desigualdad está conspirando contra el desarrollo, está generando muchísimos problemas de distinta índole. La próxima. Entonces, creo que la propuesta que nosotros hacemos es cómo transitamos de una sociedad de consumo a una sociedad de bienestar. Y cómo lo hacemos de la mano de un cambio en la estructura productiva y un cambio, desde luego, en los sectores, en las áreas que investigamos, que trabajamos, donde queremos hacer progreso técnico. Y nosotros creemos que hay que trabajar al menos 3 variables: el tiempo, el espacio y la convivencia. El tiempo, porque en la verdad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el uso del tiempo es un tema de fondo. Que las mujeres, además de estudiar y trabajar, tienen que ir a la casa a cuidar niños, viejos, discapacitados. Y si es mucho ese trabajo del cuidado, entonces ya no pueden salir a trabajar. Y estamos perdiendo la mitad de la fuerza laboral en mujeres que están sobrecapacitadas. La mujer hoy por hoy está mejor capacitada que el hombre. Y sin embargo, a veces no puede entrar al empleo laboral precisamente por el uso del tiempo, porque tiene que dividir su tiempo en demasiadas prioridades y por lo tanto ahí habría que hacer algo. En el tema del el tiempo también hay algo que conspira contra el tiempo y es el transporte. Hoy por hoy nos cuesta más trabajo llegar de un punto a otro, perdemos mucho tiempo en el transporte. Y más si el transporte es privado, que es lo que prevalece, el transporte privado por el público, entonces lo que podemos ganar por efectos de productividad laboral, vamos a suponer, lo perdemos en el tiempo que nos toma llegar de un sitio a otro. Entonces, el diseño de las ciudades, el espacio y la habitabilidad es uno de los temas prioritarios que nosotros vemos en la agenda de futuro. ¿Qué vamos a hacer con las ciudades? Y no es chiste, porque aquí en Chile, los que vivimos aquí hemos visto cómo ha cambiado el tráfico en los últimos años. Vayan a cualquier ciudad de América Latina y las personas pasan 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas tratando de transportarse. Eso es una pérdida de productividad neta y no se le ve vía de solución. La siguiente. Entonces, con esto yo termino mi parte para decirles dónde estamos en este momento, y es que nuestro problema, o el problema que veo de fondo en América Latina, es que la estructura productiva no ha cambiado. Seguimos con la alta vulnerabilidad externa, es decir, de la balanza de pagos. Nuestras exportaciones son basadas en materias primas, nuestro crecimiento es dependiente del consumo y de un consumo no sostenible. ¿Cuántas familias en Chile están endeudadas hasta acá para tratar de mantener un patrón de consumo? Y sobre todo con las tiendas de consumo. Es decir, nosotros hemos hecho análisis del nivel de endeudamiento de las familias en América Latina y es un tema altamente preocupante, porque quiere decir que están tratando de sostener su nivel de vida a base de endeudamiento. Eso no es sostenible, eso no es clase media. O sea, todo el mundo habla de que la clase media se está expandiendo, pero ¿a costo de qué? ¿Verdad? A costo de que la familia tiene que pagar más para la escuela, más para la salud, más…
y dónde están los bienes públicos, ese es un tema de fondo. Y el empleo, que creo que tenemos que avanzar. Vamos a la siguiente. Nuestra propuesta es que nuestra región requiere un cambio estructural dirigido a la igualdad. No basta con la estabilidad económica, se requiere un trabajo con derechos, es la llave maestra de la igualdad, el trabajo con derechos. Esa es la llave maestra, no 20,000 transferencias del sector público a la gente. Eso no es sostenible. No hay fiscalidad que aguante los bonos no contributivos. Eso no es posible. O sea, no podemos mantener a la gente fuera de la pobreza con el bono A, el bono B, el bono C, el bono D. Pues va a llegar un momento en que eso no va a alcanzar, simple y sencillo. Y además porque la gente entra a ser jugador de esos bonos o de las transferencias condicionadas, pero nunca sale. Entonces, ahí tenemos un tema. Y creemos nosotros que lo que se requiere con urgencia, y ahí es donde la asociación empresa-universidades urgente es generar nuevos sectores competitivos y de mayor productividad, que tengan innovación tecnológica y encadenamientos. Y eso tiene un solo nombre, se llama política industrial, ¿verdad? Esa no va a llegar solo por efecto del mercado, tiene que haber una acción deliberada para crear sectores dinámicos. Y esos sectores dinámicos, ¿verdad? Si el cobre va a ser un sector dinámico, pues entonces tiene que tener el mejor centro de investigación del cobre asociado y la mejor universidad asociada, y tiene que crearse justamente ese triángulo virtuoso. Lo que no puede ser es que sigamos solo exportando la materia prima. Eso sí me parece que es increíble. Y por otro lado, tiene que haber una estructura productiva más convergente, porque lo que no podemos seguir es teniendo esa masa de gente acá sin productividad y algunos, ¿no?, muy concentrado el ingreso, la tecnología y etcétera en muy pocas manos. Y por cierto, la sostenibilidad ambiental tiene que ser una forma de avanzar en el progreso técnico. La próxima. La estructura productiva, entonces, fíjense ustedes aquí, nosotros podemos ver esto, pero más claro ni el agua. Resulta que el PIB, ¿no?, nosotros en el gráfico de la izquierda vemos cómo está la composición del PIB. Y vemos que el estrato más alto, o sea, las poquitas empresas que sí están asociadas a la frontera tecnológica, por ejemplo, las multilatinas, ¿verdad? Bueno, ellas le contribuyen al Producto Interno Bruto más o menos con un 70% o 67%. Las pequeñas y medianas, sobre todo las pequeñas empresas, solo contribuyen con un 10%. Y el estrato medio, que el estrato medio es más bien bajo que medio en América Latina, por lo tanto, ese solo contribuye con un 22%. Sin embargo, y vemos cómo cuando analizamos la composición del empleo, en esa misma gráfica del lado izquierdo, pero la segunda barra, vemos que el estrato bajo es el que más genera empleo, ¿verdad? Más del 60%. Yo diría casi el 80% del empleo está en el estrato bajo y medio, y las grandes empresas generan muy poco empleo. Y eso lo estamos analizando de cuánto empleo directo genera la exportación. Genera muy poco, el empleo está concentrado en servicios, en los call centers, que son los que más generan empleo, y de muy baja productividad. Entonces, esta estructura productiva es el corazón del problema. La siguiente. Y vean ustedes cómo nosotros en el terreno de la productividad laboral, ¿verdad? Si bien hemos avanzado en la década del 2010, fíjense que es la barra, nosotros hemos hecho un análisis de la productividad y estamos metiendo todos los factores de productividad para ver cómo podemos incrementar la productividad, que es el problema número 1 de América Latina, la baja productividad. Y esta baja productividad lo hemos tratado de aliviar, avanzar a base de pagar salarios bajos, ¿verdad? Son muy pocos los países que han mantenido el salario mínimo alto y nosotros no podemos seguir alcanzando mayor productividad pegándole al numerador, al denominador de nuestra ecuación. Siempre estamos pegándole al factor trabajo y nunca nos vamos al factor tecnológico, al factor productivo, ¿verdad?, que es el que deberíamos realmente impulsar. Así es de que en esta relación de PIB-trabajo, ¿verdad?, casi siempre le pegamos más al trabajo. ¿Y por qué? La siguiente. Y aquí es donde entra, no, antes, la anterior. Aquí es donde entran ustedes, ¿verdad? Hay un muy débil eslabón entre educación y empleo, ¿verdad? La verdad, estamos formando gente que cuando sale al empleo no encuentra trabajo.
o bien, y las capacidades que estamos desarrollando en América Latina no se condicen con lo que la empresa o la planificación económica está solicitando, porque no hay planificación económica, ¿verdad? Porque francamente estamos bueno, vamos a generar médicos, pues quizá después se necesiten, quién sabe, o vamos a generar ingenieros, pero pues yo creo que ingenieros civiles, sí, hay mucha construcción, pero no importa, o sea, no estamos haciendo caso de qué tipo de empleo, para qué queremos preparar a la gente. Queremos que absorba capacidades técnicas, progreso técnico, queremos que se metan de lleno a las tecnologías de la información, que es donde quizás va a haber muchas respuestas futuras para todos los sectores. Y vean ustedes que esto está tan vinculado al empleo, sobre todo cuando la gente no termina la primaria, no llega a ganar más allá de $307 al mes. Cuando la gente termina la secundaria, por ejemplo, ya puede doblar, ya puede ganar casi $700 al mes. Es cuando avanza en la universitaria, cuando realmente se da el gran salto de empleo, ¿verdad? Donde ya se puede hablar de un salario mínimo, digo, para una persona formada en la universidad, de más o menos $2,000 al mes. Y de ahí para arriba, ¿no? Pero lo grave es que nosotros hablamos mucho de completar la primaria, pues está muy bien, pero es de baja calidad para empezar. Y segundo, no tiene una inserción laboral plena. La siguiente. Y el siguiente gran reto que tenemos es cómo diversificamos el patrón exportador. Fíjense ustedes que aquí en el gráfico de la izquierda yo les presento una cosa que le llamamos nosotros eficiencia keynesiana y eficiencia schumpeteriana. La eficiencia keynesiana lo que dice es que hay que mirar la demanda, ¿no? Y ser muy conscientes de cómo opera la demanda. Y la eficiencia schumpeteriana lo que dice es que hay que moverse rápidamente en el progreso técnico y cuando podamos alcanzar las dos eficiencias, lo que significa es que podamos exportar, participar en el mercado internacional con bienes de alta tecnología, ¿verdad? Con bienes realmente competitivos en la economía mundial. Bueno, pues en este gráfico nosotros vemos una línea roja, que ojalá y la vean, en donde ese es Asia en desarrollo, ¿verdad? Asia-Pacífico en desarrollo, sin Japón. Esos son los países que lograron las dos eficiencias, la eficiencia keynesiana y schumpeteriana. Hoy por hoy, Corea, ¿verdad? Malasia, Indonesia, exportan bienes y servicios de alta calificación, de alto contenido tecnológico. Nosotros, que somos ese grafiquito azul, ¿verdad? Estamos hoy, en las últimas décadas, y hoy por hoy estamos donde Asia-Pacífico comenzó en términos de eficiencia dinámica. No logramos pasar de ese nivel. Y la reprimarización de nuestras economías, que es la gráfica de la derecha, lo que nos muestra es que hoy por hoy nosotros lanzamos en la Cumbre Iberoamericana en Panamá el sábado, con la OCDE, Ángel Gurría y yo, que va a estar aquí el miércoles, lanzamos un documento que se llama Competitividad y Desarrollo. Y analizamos y ojalá puedan verlo, ojalá les sea útil, donde analizamos justamente estos factores y vemos que la reprimarización de nuestras economías, ¿verdad? Hace 2 décadas era 40% más o menos del patrón exportador estaba basado en materias primas. Hoy es el 60%. O sea que en lugar de ir para el otro lado vamos en sentido totalmente contrario y el contexto externo quiere que nos mantengamos ahí, le conviene que América Latina sea un gran exportador de materias primas y de mano de obra barata. ¿Para qué quieren más? ¿No? Y además la inversión extranjera directa viene y nos sigue invirtiendo para que sigamos en esto que se denomina el lock-in, es decir, estamos encerrados en una estructura productiva. La siguiente. Entonces, cuando hay una estructura tan poco diversificada, no hay incentivos para la educación, ¿no? Ustedes lo deben de estar sintiendo. ¿Cuál es la demanda que le piden a ustedes los sectores productivos? Pues es que no hay, ¿cómo les diré? No hay diálogo para empezar, ojalá ya haya más, pero cuando una estructura es poco diversificada, pues no hay incentivos, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina, que es uno de los países más diversificados, por cierto, bueno, pues las universidades pues sí están muy bien y la investigación en agricultura ahí está y la parte de los lácteos y no sé qué, o sea, ¿por qué? Porque es el sector económico el que genera dinámica y el que genera demanda de educación. Entonces nosotros, obviamente, estamos por debajo
de la línea de en medio, ¿verdad? Ahí estamos toditos metidos, inclusive los Brasil y Uruguay, que son de los más altos, también está ahí Argentina, ¿verdad? En donde la estructura productiva no se condice con niveles de educación. Y vean ustedes dónde está Corea, que está en la punta de arriba, ¿verdad? En lo que llamamos nosotros el espacio virtuoso, Corea, Finlandia, Japón, Estados Unidos. Entonces, pues ahí está uno de nuestros problemas. La siguiente. Y por lo tanto, cuando priorizamos, cuando en el gasto público se dice que se va a priorizar la inversión en educación, pues no se condice esa priorización de la educación con realmente, ni con el sector productivo, ni nada. Entonces llega un momento en que nadie sabe muy bien para dónde está yendo el factor educativo y qué estamos preparando, a quién estamos preparando. Nosotros, toda la región prácticamente está realmente haciendo grandes esfuerzos en la inversión educativa. Fíjense ustedes, bueno, sin duda Cuba, ¿no? Cuba tiene 14% del PIB en educación, pero digamos, hay países que están haciendo esfuerzos muy grandes, casi del 6%, fíjense, México está invirtiendo 6% del PIB en educación. El tema es qué tipo de educación y si es una educación, por ejemplo, la educación técnica es la más sacrificada en todos sentidos. La siguiente, por favor. Y también una estructura productiva poco intensiva en conocimiento, pues no demanda investigación y desarrollo, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a generar nuestros propios, digamos, tecnologías si las podemos importar más baratas? Entonces, no generamos investigación, no generamos esto, y justamente porque hay poca demanda. Miren ustedes en este gráfico, vemos nosotros dónde está Suecia, Finlandia, Japón, y miren, Suecia y Finlandia, que fueron países que empezaron justamente con los recursos naturales también, ¿verdad? Eran altamente dependientes de recursos naturales y Corea no tenía ni recursos naturales, vamos. Sin embargo, hicieron un gran esfuerzo en las últimas décadas por subirse al tren del paradigma tecnológico. El modelo nórdico tiene algo que nosotros en CEPAL estamos estudiando para su aplicación en América Latina, ojalá, que se llama el modelo de compresión laboral, en donde lo que ellos hacen es una reforma tributaria, que es la que han hecho en el tiempo, en donde paga más el que más tiene o el que más se beneficia de la estructura productiva actual, pues sí, tiene que pagar más. ¿Qué vamos a hacer? Si le favorece todo, le favorece el mercado, los precios, la plataforma, etcétera. Y entonces con esos fondos se va logrando subir la productividad o se invierte en la productividad de los trabajadores de más baja productividad. ¿Con qué? Con capacitación, con educación, con innovación tecnológica. Bueno, pero una estructura que no permite eso es la nuestra, porque la nuestra es una estructura tan poco diversificada que no hay demandas específicas de conocimiento. Entonces vemos que Bolivia, Panamá, Ecuador, Honduras, quizá la que tiene mejor comportamiento ahí, vean ustedes, es Brasil, ¿verdad?, que también tiene una estructura productiva que está demandando más información y conocimiento en el área, por ejemplo, petrolera o en el área energética. Bueno, ahí estamos, ¿no? O biodiversidad. Bueno, entonces la siguiente. La importancia entonces de la investigación y el desarrollo sigue siendo muy baja. Miren ustedes, en todo Iberoamérica, tampoco, y miren ustedes la importancia que tiene en Asia. Miren el peso que ha logrado Asia en investigación y desarrollo, que le han apostado todo. Hoy por hoy Asia está invirtiendo por encima del 3% del PIB en investigación y desarrollo. En América Latina invertimos 1.2%, gracias a que Brasil invierte 1%, ¿no? Todos los demás estamos, pero fritos. Entonces, hay algo ahí que tenemos que lograr. La siguiente. Y por eso nosotros pensamos que uno de los elementos centrales es aumentar la investigación y desarrollo. Los que gastan más en investigación y desarrollo por encima del PIB, del 2% del PIB, es Corea, Japón, Estados Unidos, que es donde está la frontera tecnológica, ni duda cabe. Pero vean ustedes que ya China los está persiguiendo a pasos agigantados y nosotros estamos entre el 0.5 y el 1 del PIB, que es México, Cuba, Brasil, Chile y Portugal. Bueno, de ahí en fuera todos los demás están por debajo del 0.2%, o sea, estamos muy mal. Bueno, hay un grupo también que está entre el 0.2 y el 0.4, el 0.5, que es Argentina, Costa Rica, Bolivia, Chile, etcétera. Bien, ¿quiénes son los actores claves? Y eso es lo que creo que a ustedes hoy están para discutir ello. Es, bueno, sin duda el gobierno, el Estado tiene un papel fundamental, fundamental. Yo no estoy diciendo que la investigación sea financiada solo por el Estado, pero las señales que manda el Estado son esenciales.
Los centros de investigación y las universidades y instituciones superiores de investigación, ustedes. Y las entidades que operan en el mercado, las empresas. Es decir, no hay más. La siguiente. Y nosotros hicimos una pequeña tablita para ver más o menos pues, qué tipo de función tiene que tener cada uno de estos actores. Bueno, por ejemplo, el gobierno tiene que poner financiamiento para que el sector privado también se anime. Miren, yo fui directora del Instituto Nacional de la Pesca en México y logramos un programa, yo era la directora de investigación, y logramos un programa maravilloso en donde el sector privado ponía $1 y nosotros poníamos otro $1. ¿Qué hacíamos? Yo le ponía los barcos de investigación, teníamos 17 barcos de investigación a su disposición. Entonces investigábamos el camarón. Bueno, pues sí, salíamos a ver dónde estaban los mejores, no sé, para poder ir y etcétera, cuáles eran las mejores tecnologías, probábamos, ellos se quedaban con la captura, ¿verdad? Y nos daban entonces $1, digamos, hacíamos lo que se llama matching funds. Logramos avanzar lo que ustedes no se pueden imaginar, porque el sector privado se metió, porque le convenía. O sea, al sector, ¿cómo le va a convenir al sector privado que le digas, vaya usted a pescar ahí? Pues, ¿cómo no? Nosotros hacíamos la investigación y le decíamos, desde tal a tal etapa, vaya usted, el camarón va a estar ahí, y mire, la sardina va a estar acá, y la anchoveta por acá. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo cuando llegué a Chile, lo primero que pregunté, ¿y dónde está el centro de investigación pesquero? Pues me quedé helada, porque además con los 5,000 kilómetros de costa que tiene Chile, ¿no? Todavía no conozco ni un barco de investigación. Nosotros teníamos 17, ¿no? Entonces, no puedo entender. Pero bueno, entonces, y eso lo financiaba el gobierno, sí señor, nosotros pagábamos los barcos de investigación. Obviamente cuando entró, porque nos interesaba, ¿a nosotros qué nos interesaba? Pues cuidar el recurso, la renovabilidad de la pesca, ¿verdad? Y la renovabilidad de la pesca pues depende de que se pesque donde debe ser y cuándo debe ser, así de simple. Bueno, y la verdad es que también había generación de conocimiento, muy importante. ¿Por qué? Porque pues, nos metimos a la acuicultura y cómo se podía hacer mejor la pesca de camarón y la de no sé dónde, investigación biológica, genética, etcétera. Bueno, pues eso es, pero ¿con quién lo hicimos? Pues con el sector productivo, ¿verdad? Con el sector productivo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que nos hacían las preguntas más difíciles también, ¿no? Nos decían, bueno, oiga, yo tengo un barco que ¿a qué horas lo saco a pescar? Pues tal hora. Entonces es muy importante, imagínense ustedes lo interesante que puede resultar trabajar investigación con el sector productivo. En nuestro caso era productivo privado y cooperativas y había de todo, pero era muy importante. Y después, lógicamente, yo creo que los centros de investigación tienen un papel muy importante, pero también muy importante en lo siguiente. Claro que a todos nos interesa muchísimo investigar los sueños del cangrejo a lo mejor, pero a lo mejor no sirve para nada, para la etapa de desarrollo en la que estamos. Yo no digo que no se haga investigación básica, pero por supuesto que sí. Pero la inmortalidad del cangrejo a lo mejor no es exactamente lo más importante en este minuto para la región. A lo mejor es más importante entender la biodiversidad y el principio activo, sin dejar de participar en los sectores más dinámicos de la investigación, que puede ser la genómica o la nanotecnología o la tecnología. Pero hoy por hoy, cuando yo veo que en Europa ya están teniendo una impresora, ¿verdad?, que 3D, ¿verdad?, que yo le meto distintos materiales y me sale un producto, ¿verdad?, yo digo, muchas gracias, ¿a dónde vamos? Y nosotros no, la gente, hay gente que ni siquiera ha oído de la impresora 3D. Entonces yo digo, bueno, tenemos que trabajar seriamente. La siguiente. Y por ello yo creo que aquí es donde vemos dónde está la generación, la difusión y el uso del conocimiento. Bueno, pues aquí está, miren ustedes. Las barras azules están en educación superior. Entonces, en nuestros países, la investigación está en la educación superior. Precaria a morir, porque la educación superior no tiene ni un quinto, ¿no? Es decir, no tiene dinero para invertir en los equipos, en no sé qué. Queremos entrar a la microscopía electrónica sideral, bueno, y no podemos financiar el equipamiento tecnológico, y entonces, mientras no logremos que, por ejemplo, vean ustedes Guatemala, Paraguay, incluso España, ¿y cuáles son los países en donde ya se está dinamizando la participación, por ejemplo, de las empresas? Bueno, sin duda Chile es un país donde las empresas sí están participando. El problema es que está participando en sectores muy limitados, y por eso creemos que la diversificación es tan urgente y tan importante. El emprendedurismo es fundamental. Pero nosotros creemos que el gobierno también tiene un papel fundamental en la investigación. La siguiente, por favor.
Entonces, creemos que cómo logramos esta ejecución de la investigación y la inversión para que se fortalezca el sector productivo. Nosotros pensamos que ahí es donde está la clave de la implementación. Esa es la clave de Corea, esa es la clave de algunos países muy concretos como Finlandia, el propio Estados Unidos, es cómo apuntalar la inversión hacia el sector productivo. Y la siguiente. Y el financiamiento, que sin duda es el tema de fondo, uno de los temas más difíciles, porque este sigue siendo la investigación y el desarrollo en nuestra región. Aparte que es bajito, está todo en manos de los gobiernos. O sea, el sector privado invierte muy poco en investigación y desarrollo. Y creo que es muy importante convencer al sector privado de la importancia de generar espacios de investigación. La siguiente. Y el número de investigadores, que es un poco como medimos la innovación. La innovación la medimos en función de la inversión, el número de investigadores y el número de patentes. Bueno, que ahí mejor ni se las presento porque se sientan a llorar. Pero en las instituciones de educación superior, fíjense ustedes que en nuestras instituciones el 60% son investigadores de tiempo completo en realidad, ¿verdad? Y que además, bueno, son parte de la plantilla de las universidades, y aquí nosotros presentamos, bueno, cómo en realidad los gobiernos y sobre todo las empresas poco a poco tienen que ir migrando a absorber investigadores o colegiados investigadores que puedan actuar en los dos mundos. La siguiente. Ahora, la innovación y el cambio técnico son muy complejos. Fíjense ustedes que en este libro, que por cierto se lo voy a dejar al rector, nosotros hacemos una reflexión sobre el conocimiento, ¿verdad? Y hacemos una reflexión de qué significa el conocimiento, cuándo se transforma el conocimiento en un bien público no rival, es decir, donde todo el mundo tiene acceso gratis, y cuando ese acceso no compite con el acceso de otro. ¿En qué momento se da este cambio? Por aquí hay una colega de Perú que me acaba de regalar un libro sobre la papa. Fíjense ustedes que antes los institutos de investigación de la agricultura, ¿verdad? La papa, el CIMIT, el CIAT, el no sé qué, eran públicos. Entonces la investigación que se generaba ahí era pública, ¿verdad? Era no rival, cualquiera tenía acceso. Y no le costaba, mi acceso no competía con tu acceso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace las empresas, sobre todo las grandes transnacionales? Lo que hacen es una cosa que se llama propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces hay una semilla que tiene 40 patentes de propiedad intelectual, entonces hacen una cosa que se llama bienes club, que solo tienen acceso los que pagan, ¿verdad? Entonces, ese acceso al conocimiento significa que yo puedo acceder a la semilla, la compro, pero no accedo al conocimiento, porque no sé cómo lo desarrollaron y por lo tanto no sé cómo innovarlo, porque como no entiendo cómo llegaron a ese caldo de cultivo, digamos, no puedo entender cómo le hago para innovar. Entonces, ante lo que está viviendo el mundo hoy, por ejemplo, el Trans-Pacific Partnership, tan llevado y traído el TPP, la parte más delicada del TPP es la propiedad intelectual. Universidades de la región, ¿ustedes se han metido a estudiar este tema? Les aseguro que no. Y eso es muy importante, porque eso sí que nos va a pegar a toda la región, porque estamos renunciando a derechos de propiedad intelectual en el TPP, que eso es lo que quiere Estados Unidos, ¿verdad? Y China, por supuesto, no es parte del TPP, porque China lo menos que va a hacer es asociarse a un tema en el cual se concentre la propiedad intelectual. Entonces, creo que tenemos que tener lo que yo llamo muy clara la economía política de la innovación, ¿verdad? Porque ya no nada más consiste en cómo investigamos, cómo formamos gente, sino que hay una economía política que está ocurriendo en el mundo y hay que saber hacia dónde va. Y también tenemos que entender hacia dónde va hacia Pacífico, porque tenemos que lograr en la región lo que yo llamo una especialización complementaria. Nuestra región ha salido al mundo a competir cada uno por separado, ¿no? Entonces Chile compite con Perú por los mejores inversionistas de cobre, y no sé quién compite con el otro y punto. Y no hemos sido capaces de articular una fábrica, una red latinoamericana de productividad, de pequeña y mediana empresa, de gran empresa, que sea la gran fábrica, que eso sí lo hizo Asia Pacífico. Asia Pacífico trabajó primero con su vecindario, ¿no? Ellos así lo dicen, yo trabajo primero con mi neighborhood. ¿Qué quiere decir eso? Ellos articularon pequeñas y medianas empresas en todo Asia Pacífico, Corea hizo lo mismo, Japón hizo lo mismo. Y eso se llama la gran fábrica asiática. ¿Qué hizo Europa? Lo mismo.
Europa comercia entre sí, el 70% de sus productos son comercializados internamente entre Europa. Pequeños, grandes, intermedios, bienes intermedios. Hoy estamos en la dinámica de los bienes intermedios. Nosotros en América Latina, el comercio que hacemos entre nosotros no pasa del 19% en toda la región. La subregión que más comercia entre sí o que más tramado tiene es Centroamérica, que comercia el 25%. Mercosur, el 15%, gracias a la industria automotriz, ¿verdad? La famosa Alianza del Pacífico, 4%, ¿no? Y eso que ya se abrió todo, o sea, ya no hay aranceles, ya no sé qué, ya están en el 90%. Muy bien. Entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? Si ya no son las barreras arancelarias, ¿qué es? Vamos a suponer que bajamos todas las barreras comerciales de la región. ¿Mejoraremos? Bueno, ese es un estudio que nosotros estamos haciendo ahora, porque yo creo que lo que hace falta son políticas de innovación, políticas donde participe el sector privado, en donde se identifiquen sectores de innovación. Nosotros hemos identificado algunos, hemos identificado que algunos sectores pueden ser de gran importancia, y les pongo un ejemplo. En México se hizo una cosa súper interesante, que fue atraer a Bombardier, que es una empresa de producción de aviones, que compite con Embraer, por supuesto, ¿no? Embraer es estatal, Bombardier no. Bueno, pero no importa. Pero lo que se hizo ahí en Bombardier, porque no importa si es privada o pública, hombre, lo que importa es que esa inversión beneficie al país, ¿no? Yo no estoy a favor de que sean todas estatales o todas públicas, pero que sí haya apropiación de conocimiento, de ganancia de productividad por la sociedad. Entonces, ahí lo que se hizo en Querétaro se generó la mejor universidad aeroespacial. Bueno, ahí se están formando los ingenieros de Bombardier. Se está creando todo un espacio de innovación tecnológica. Entonces ya no es una maquila solamente lo que se está haciendo en México de, yo qué sé qué, del fuselaje o lo que sea, sino que ya se están investigando, por ejemplo, cuáles son los materiales más ligeros para la aviación. Entonces, por ahí va la cosa, es decir, ¿cuáles son? Pero, ¿qué pasa? ¿A poco alguien sabía que México tenía ventaja comparativa para el aeroespacial? Pues para nada. Fue un sector que se seleccionó, se eligió, se analizó y se dijo, vámonos por aquí. Entonces, eso es, ¿no? Claro, la gente dice, ay, pero ¿cómo vamos a hacer el picking the winners? Pues de todas maneras lo estamos haciendo, más veladamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor hacemos un proceso claro, con visión estratégica de cuáles son los sectores ganadores, no las personas ganadoras, los sectores ganadores en nuestro país, de acuerdo a su dotación de recursos? Voy a poner un ejemplo, en el Caribe yo creo que un sector ganador puede ser el turismo médico, por ejemplo, sobre todo con el lío que se traen del Medicare. Bueno, pues vénganse al Caribe, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí en Chile es otra cosa y a lo mejor en los países andinos es otra, pero en fin, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más reflexivo de para dónde vamos. La próxima, y prometo que ya estoy terminando. Entonces, ¿cuáles son las grandes barreras que tenemos para ello? Bueno, por un lado, esta especialización productiva que nos está matando, ¿verdad? Segundo, pues la verdad que tenemos que hablar con el sector privado, porque el sector privado tiene intereses privados, pues ese es el problema, o sea, y esos intereses privados a veces conspiran contra el interés público. Eso es lo que el Estado tiene que lograr, que haya una asociación más clara, una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y las universidades pueden jugar un papel extraordinario, sobre todo aquellas donde hay ese híbrido, esa hibridación, en donde no hay segmentación. Yo también por eso estoy a favor de la educación pública en el sentido de que permita la llegada de gentes de diferentes estratos sociales, como a mí me tocó el privilegio de estudiar en una universidad que realmente permitía esa diversificación, esa diversidad de personas. Y también el sistema universitario tiene que, yo diría, definir sus prioridades, planificarlas bien. Y lo que les hablaba de la propiedad intelectual, que a mí eso me tiene francamente muy preocupada, porque la apropiación y la apropiabilidad de los resultados en nuestra región no está en los mejores momentos. La siguiente. Y creo que en el caso de la relación entre universidad y empresa, pues creo que la demanda y la presencia del sector productivo es importante, la financiación es otro gran tema, aumentar la masa crítica de investigadores. Oiga, pues traernos de vuelta a nuestros investigadores que están en Estados Unidos y en Europa, ya podríamos partir por ahí, esos investigadores jóvenes, esos doctorados. Yo me he reunido con tantos jóvenes que me dicen, yo quiero volver a mi país, pero no sé a dónde.
es que no encuentro trabajo, es que o me tengo que ir a Valdivia, porque ahí está el centro de investigación de no sé qué, o me tengo que ir a no sé dónde, o sea, muy pocos lugares para poder absorber a todas esas gentes que mandamos becadas en un momento dado. Y, por supuesto, creo que se requiere infraestructura adicional de actores intermedios. Creo que hay países que han logrado descentralizar la investigación, y eso es muy interesante, porque entonces se van creando distintas localidades de investigación que puedan realmente ayudar. Y creo que, por último, cerrando ya, creo que, la próxima, por favor. Para cerrar estas brechas, yo creo mucho que se necesitan cambios en las tasas de rentabilidad de los sectores. Es decir, tenemos que ir migrando de sectores de menor productividad a sectores de mayor productividad, y eso solo se logra con políticas coordinadas, económicas, industriales y sociales, ¿verdad? Esas tres nada más. No, por supuesto, ambientales y no sé qué, pero sin duda, si pudiéramos poner a conversar a la macro con las industriales, con las sociales, creo que podríamos realmente lograr mucho y estrechar esos vínculos de la sociedad con el sector productivo, donde las universidades sean estas entidades de transmisión. Y creo que tenemos que llegar a esa colaboración entre lo público y lo privado, identificando los mejores canales, construyendo el capital social y sobre todo confianza, ¿no? Creo que uno de los grandes temas es la confianza y cuáles son los sitios de acumulación de esa confianza. Y creo que más allá de los instrumentos, pues se requiere sin duda el convencimiento de las autoridades, de los gobiernos, que la ciencia y la tecnología y el conocimiento son grandes activos de una sociedad y que no se puede invertir en una administración sí y en otra no. Es una política de Estado, de generación, ¿verdad? De género y de generación. Es decir, tiene que procurar la igualdad de las mujeres y la igualdad de generaciones. Y por ello creo que eso es fundamental. Hay que planificar y realmente medir. Yo creo que medir también es uno de los grandes temas. Y renovar los pactos sociales. La próxima, por favor. Nosotros creemos que definitivamente tiene que haber nuevos pactos en nuestra sociedad. El modelo no está funcionando, hay un gran malestar. Por lo tanto, tenemos que irnos al corazón de nuestros pactos para ver cómo estimulamos la producción, cómo estimulamos la igualdad, cómo estimulamos el progreso técnico y yo diría una mejor inserción de la región en el nuevo paradigma tecnológico imperante. Pero sin duda, esto solo se va a lograr si logramos crecer para igualar e igualar para crecer. Es decir, la gente que va saliendo de la pobreza tiene que ser el gran motor del emprendedurismo y de la economía. Muchas gracias por su atención. De la CEPAL, doctora Alicia Bárcena, por esta clase magistral sobre el desarrollo económico de América Latina y el Caribe y la necesidad, ¿verdad?, tan certera de fortalecer los centros de investigación desde las universidades. A continuación, el rector Rafael Rosell le va a entregar un obsequio a la doctora Bárcena para agradecer y testimoniar también su presencia importante en este acto fundacional de la Red Universidad Empresa. En nombre de la red y, por supuesto, en nombre de nuestra Casa de Estudios. Este aplauso, entonces, para la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien ha tenido la distinción y la gentileza de entregarnos esta clase magistral. Así es. Un mascarón de proa a propósito de que hoy se cumplen 42 años de que recibió el Premio Nobel de Literatura el destacado poeta Pablo Neruda. Así es que, muy bien, pues, la cultura presente en este importante acontecimiento. Le quiero pedir a la doctora Bárcena, al rector Rosell y a los doctores Garrido y Camaji que por favor se pongan acá al centro para una fotografía que inmortalice precisamente este grato momento. Perfecto, muchísimas gracias. Los aplausos finales. Les agradecemos a todos su presencia en esta testera y les pedimos ahora, por favor,
que se dirigen a tomar asiento en la primera fila. Hay asientos reservados para ustedes para que puedan seguir presenciando entonces el desarrollo de este Congreso. Muchas gracias, señores. Doctora Bárcena, muchísimas gracias nuevamente. Se va feliz con su mascarón de proa. Muy bien. Sus palabras fueron poesía para nosotros. Bueno, quiero contarles que en este Congreso se van a llevar a efecto diferentes sesiones plenarias que van a abordar diversos aspectos que van configurando los lineamientos de la red Universidad-Empresa y cómo ésta va promoviendo la relación de la universidad con el mundo productivo. En ese contexto, entonces, vamos a presentar al primer panel, cuyo tema central es el panorama y agenda de las relaciones universidad-empresa en el espacio Alcué. Modera este panel entonces el representante de la Dirección de Relaciones Internacionales y asesor de la Rectoría de la Universidad Central, señor Héctor Casanueva. Por favor, señor Casanueva, adelante. Y a los panelistas que van a ser parte también de esta primera plenaria, les pedimos que pasen a ocupar sus respectivas ubicaciones en la testera central. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la sesión. Estamos con el tiempo un poco ajustado. Me corresponde presentar el primer panel de esta jornada sobre el panorama y la agenda de las relaciones universidad-empresa en el espacio América Latina, Caribe, Unión Europea. Creo que hemos tenido una importante introducción a este tema hoy, tanto por parte del señor rector, por parte de Celso Garrido y de la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y entonces, como se diría en España, el toro ya está cuadrado, ¿verdad? Y habría que entrar ya a matar en una faena limpia. ¿Ah? Eso. Y el tema de la relación universidad-empresa en este espacio, que es lo que nos convoca, tiene muchas dimensiones, tiene una alta complejidad y tiene además una gran diversidad, como también aquí se ha dicho. Este tema es abordado de diferentes maneras en las instituciones de educación superior, es abordado de distintas formas en los países, en las regiones, es abordado de una forma en Europa, dentro de Europa de una forma determinada en España y de otra forma en Finlandia, y dentro de nuestra región también pasa lo mismo. Y por lo tanto, uno de los objetivos de este encuentro es reflexionar en torno a la convergencia de miradas, de visiones, e incluso una convergencia en la determinación de cuáles son
los caminos y los instrumentos que nos permitirán ir avanzando en esta relación tan necesaria como nos ha indicado la secretaria ejecutiva de la CEPAL.